Buenos días a todos ustedes. Hoy es 27 de octubre del 2023. Ya estamos empezando la recta final de este año. Bienvenidos nuevamente desde la Escuela de Medicina. Estamos muy complacidos de volver a recibir a nuestro amigo, compañero, colega y maestro, el doctor Jorge Restrepo, mente brillante, muy listo en todos sus desempeños, tanto académicos, personales, deportivos. Yo me lo imaginaba en unos panamericanos hace un cierto tiempo, sí, que sin duda es una de sus grandes fortalezas y competencias. Jorge es neurólogo, es egresado de nuestra Escuela de Medicina, es neurólogo, profesor de neurología de la Facultad de Medicina de la Universidad de La Sabana, es el director de la maestría en educación médica de la Universidad de La Sabana, de donde somos egresados de la primera cohorte y en muy buena parte culpa de su ejemplo y confianza. Y también es neurólogo y profesor clínico en el Hospital Santa Clara. El doctor Jorge, pues, nos disertará sobre las teorías educativas, la autodeterminación y la práctica profesional. En un ejemplo de algo que en principio puede chillar, y es que no hay nada más práctico que una buena teoría. Y en ese sentido estaremos complacidos en escucharlo. Doctor Restrepo, muchas gracias. Somos todos suyos. No, no, Luis Alfonso, muchas gracias. No, usted empezó así como me traje los recuerdos. Primero, otra vez complacido de estar en su casa, que fue mi casa hace 40 años y no lo olvido. Eh, Complacido de llevar el sello WIS por donde vaya. Y es que usted me hizo acordar de una anécdota cuando dijo que yo era deportista. Imagínense que cuando íbamos a empezar el internado en 1986, yo había sido campeón nacional de salto alto y empezaba la transformación del deporte en Colombia el Comité Olímpico Colombiano formó por primera vez el famoso ciclo olímpico. Entonces yo fui preseleccionado al ciclo olímpico a Seúl 88 y entonces me tocaba, la propuesta era que tocaba ir a Cali a la escuela de alto rendimiento, pero yo en ese momento empezaba el internado. Entonces me tocaba elegir si iba a la preselección del ciclo olímpico para ir a Seúl 88, esto fue en 1986, o empezar el internado. Entonces yo le dije a mi papá, él me dijo, espere, ¿usted qué? Usted no es que es médico, pues, usted no va a empezar el internado. Y yo le dije, sí, no, eso, el atletismo se acabó, eso no es suyo. Y aquí estoy entonces como médico y profesor. Entonces, gracias Luis Alfonso. Como ha dicho, aunque esta charla ya es como mi tema, mi pasión de mostrar estas teorías, pero lo que quiero hacer hoy es mostrarles cómo eso se puede aplicar en sus prácticas profesorales. Y bueno, me propondré estos objetivos. Primero, analizar las teorías educativas, obviamente superficial en el tiempo que me ha asignado Luis Alfonso, en las características básicas desde el conocimiento teórico de lo que es esta teoría, pero segundo, sobre todo, discutir ustedes qué pueden hacer con esa teoría en su práctica profesoral. Es decir, yo no vengo solo con un ensueño por allá solamente irreal, no. Es ver ustedes qué pueden hacer con esta teoría y como tercer objetivo, y lo voy a llevar siempre en cada momento de la sesión, de que se pueda generar un espacio de reflexión en ustedes para que evalúen y a bien tengan tener en cuenta la relevancia de esto que vamos a decir en la práctica docente. Entonces vamos a ver cómo me va, si volver al alma mater, a la casa de hace 40 años, me inspira y ojalá me vaya bien. Vamos a ver, porque lo importante es ver ustedes qué aprenden de esto. Porque ahora dentro de lo que llamamos homología didáctica, ustedes están como participantes profesores y van a ver qué aprenden de esto como nuestros estudiantes. Me voy a referir básicamente a estas cuatro teorías. Sé que ustedes las conocen, sé que las han trabajado, pero como dije, me voy a permitir pues presentar un resumen. Por ahí el profesor Rosendo, un honor ver al profesor Rosendo, pero tiene el micrófono prendido, profesor Rosendo.
profesor Rosendo. Un gusto tenerlo en la sala, es un honor y me inspira todos sus recuerdos, todo lo que usted nos enseñó. No, nunca lo olvido, profesor. Entonces, les decía, vamos a recorrer estas 4 teorías básicamente y como digo, a ver ustedes qué opinan. Empecemos con las teorías del aprendizaje del adulto. Esto es lo que viene desde la construcción de la andragogía, ese término que ahorita es muy controvertido, pero desde los 80s con Malcolm Knowles nos propuso ciertas cosas. Nos propuso para esa época que el aprendizaje realmente de las personas, cuando digo adulto, pues yo sé que la mayoría de los que están en la sala son prácticamente unos niños, pero cuando uno dice adulto, realmente hace referencia al estudiante que entra a la universidad. No importa si tiene 16 años, 17 años, o tiene 30 años, o tiene 50 años. Cuando me refiera al aprendizaje del adulto, repito, voy a hacer referencia a esas personas que entraron a la universidad, que ya no están en el colegio, entraron a la universidad y empiezan otro proceso. Esto es un engranaje muy importante y eso fue lo que quiso hacer Knowles con el aprendizaje autodirigido. Me permito nombrárselos en inglés para que ustedes tengan la búsqueda de literatura con el famoso Self-Directed Learning, el SDL, y tiene unos estudios, hemos investigado algo sobre eso, y también los otros modelos tienen que ver con el aprendizaje transformacional, que viene desde el legado teórico del aprendizaje significativo de David Ausubel, también en la década de los 60, 70, y el famoso aprendizaje experiencial, que es el que más rige en la, en la enseñanza de posgrado, que se traduce, como ustedes saben, simplemente en el aprender haciendo. Aplicar lo que se ha aprendido, sobre todo para resolver problemas reales que tienen que ver con el entorno. Entonces, por eso, si nos adentramos, y ahí tienen la referencia, también quiero que estén atentos a que les estoy dejando unas referencias que han sido revisadas, una literatura revisada y que sigue siendo aceptada por pares para que a bien la tengan en su repertorio bibliográfico. Entonces, si uno no se mete a trabajar activamente, bueno, hoy vamos a trabajar de manera parcial activa mediante unos momentos de reflexión, pero si uno no se mete activamente a mirar las necesidades de aprendizaje que uno tiene, el proceso no se da. Entonces, por eso, desde la teoría de los conocimientos previos, algunos los llaman preconceptos, pueden decir como quiera, esto viene también del legado de Lev Vygotsky, en el que el conocimiento previo, los estudiantes no están como vacíos, los estudiantes no están vacíos, cuando ellos están rotando en endocrinología pediátrica, por decir algo, y saludar al profesor Víctor Mendoza, ellos no vienen vacíos de conocimiento anatómico ni nada de eso. Ellos tienen unos recuerdos dormidos en la memoria a largo plazo, allá en la corteza entorrinal, sobre la anatomía de la tiroides, profesor Mendoza, eso es así. Y se requiere un proceso que despierte esos conocimientos. Entonces, por eso me permito presentarles, sé que también lo conocen, esto es una descripción, digámosle, académica de algo que yo sé que ustedes han aplicado diariamente en sus clases, pero tiene que ver muy bien con el actuar profesoral, porque pongamos un ejemplo concreto aquí. Yo les estoy hablando de la andragogía y del aprendizaje experiencial y del aprendizaje significativo, y la mayoría de ustedes están en lo que se llama una fase de disonancia. ¿Qué significa eso? Lo hacemos todos los días. El aprendiz cuestiona el conocimiento, es decir, el profesor Víctor Mendoza está diciendo si será válida esa tal teoría andragógica que está diciendo este expositor. Eso es normal, eso es propio de la naturaleza humana, de decir será válido el concepto que se está expresando aquí, será válido.
Y uno entra en una fase de disonancia. Es decir, se cuestiona eso y desde formas coloquiales hay maneras de decirlo. Recuerdo a nuestra compañera y amiga Sofía Guarín cuando una vez dijo, ¿y dónde está escrito eso? ¿Quién dijo? Ella simplemente no le quería, ella no le estaba faltando el respeto a nadie. Obviamente desde el relacionamiento, que también vamos a ver, pues puede generar fricciones, un comentario así, pero simplemente uno está diciendo cuál es la validez de esto. Y es el estudiante que está en clase y levanta la mano y dice, ¿y eso de dónde sale, profe? Y ahí un profesor que sea arrogante, soberbio, que utiliza violencias planteadas desde posturas de poder, es cuando lo aplaca y le aplica unas estrategias didácticas que pueden romper este ciclo. No es que toque consentirlos ahora, no es que, ay, es que no se les puede decir nada, no, es que uno como profesor entiende que ese cuestionamiento del conocimiento es propio de la filosofía de la ciencia y lo que hace el aprendiz es buscar nueva información. Entonces uno le dice, entre a las bases de datos, allá en la UIS, la de nosotros en la Universidad de La Sabana, se llama Eureka, busca nueva información y empieza a contrastar y a organizar y a reestructurar sus ideas. Eso es de lógica, esto es un ciclo propio de la naturaleza del aprendizaje. ¿Sí? Y Taylor y Hamdi simplemente lo que hicieron es mostrarlo esto para que pueda ser aplicado por la profesora, que pueda ser aplicado por el profesor en un momento práctico en el que uno está en clase o uno está en la rotación clínica y empieza a decir, bueno, ¿usted qué opina de eso? Hey, vamos a darnos 10 minutos para que vuelvan a revisar la anatomía de la tiroides y empecemos a plantear cuáles son las características clínicas y el manejo del hipotiroidismo congénito. Esto es práctico, pero cuando uno como profesor piensa que esto es un juicio de valor, que están faltando al respeto, nos están quitando nuestro pedestal de poder, porque un estudiante cuestiona lo que uno dice, es ahí cuando viene el problema, no es otra situación. Y cuando ese estudiante reestructura sus ideas, recuerda esos conocimientos previos y los trae a la memoria de trabajo, ya se sabe lo que pasa. Y que dice, oiga, profe, estuve leyendo que dentro del hipotiroidismo congénito, yo no sé qué, yo no sé qué. Y esto es un ciclo que usted espera que se dé, porque como profesor, como profesora, reconoce este ciclo y lo aplica y empieza a estructurar el pensamiento cognitivo y la formación de ideas en ese estudiante que se consoliden para que las pueda usar cuando le nace un niño y tiene sospecha de hipotiroidismo congénito, o no me acuerdo, profesor Mendoza, si hay que hacer un tamizaje específico y obligatorio a todo recién nacido. Es decir, este ciclo es fundamental para el manejo de una situación clínica y eso es lo que nos interesa. No nos interesa la soberbia ni el poder. Nos interesa el formar paquetes de información que los estudiantes puedan aplicar en su práctica pedagógica, en su práctica profesional. Taylor y Hamdi entonces, y lo traigo aquí como el modelo justamente para que se vea que es un concepto muy sólido y que de verdad parte de una tarea. Es decir, las tareas de aprendizaje que uno le genera a los estudiantes y por eso les seguiremos poniendo tareas. Eso no, que esta generación frágil, nada. Les seguiremos poniendo, colocando tareas a los estudiantes, seguiremos cuestionando qué opinan sobre ella y tenemos que modular bien eso que es que ahora no se les puede decir nada. Pues claro que ahorita les puede decir todo. Les podemos decir qué es lo que usted comprende desde el abordaje del hipotiroidismo congénito. Y ese estudiante tiene que aplicar este ciclo para darse cuenta que tiene que articular esa nueva información, reflexionar y consolidar para poder abordar con seguridad a ese recién nacido con una posible patología que podrá dañar su vida, ¿sí? Si no se reacciona de manera principal. Entonces ahora, desde este momento de reflexión, yo quiero que ustedes recuerden
verdaderamente a alguna estudiante que haya aplicado este ciclo de aprendizaje. Piénsenlo ahí en un minutico y usted llega y dice, si no estaba metido hacia esta teoría, hacia este ciclo, pues usted dice, claro, yo recuerdo a ese estudiante cuando yo le pregunté no sé qué, y a qué los llevamos, a que empiecen a contestar, no sé, profe, no sé, profe, o incitamos con otra acción profesoral que uno pueda generar unas hostilidades que parten desde el relacionamiento, cuando uno piensa que están rompiendo nuestra estructura de poder, y esto ha sido estudiado muy a fondo por otros investigadores. Hace poco estuvimos en la Universidad del Rosario y una trabajadora social metida en educación médica mostró cómo las violencias de poder en las rotaciones clínicas siguen estando ahí. Entonces, por eso, recuerde algún estudiante, profesor Luis Alfonso, usted debe haber tenido muchísimos y les debe haber dado con todo porque pensó que ese estudiante estaba faltando a su liderazgo. Entonces, usted lo que refiere es un liderazgo. Entonces, dicho así, pasemos a otra teoría, la segunda, que es la famosa autorregulación del aprendizaje. Aquí no me quiero referir a la autorregulación universitaria y a todas estas cosas que nos tienen ahorita de manera muy puntual en estas discusiones que ustedes deben llevar. No, aquí me refiero a lo que simplemente es una estudiante autorregulada, ¿sí? Porque esto viene desde la tradición constructivista post-piagetiana. Es decir, cuando Piaget se mete a toda esta evolución de la madurez del niño, digamos, dando una contraparte a la madurez sexual de Freud, empieza a mostrar que hay algunos elementos que fueron tomados por Barry Zimmerman, y un honor a él, desde la Universidad de Nueva York, en el que si el estudiante, mire cómo se relaciona con los ciclos de aprendizaje autodirigido, si el estudiante no se mete él mismo a crear unos objetivos que guían su aprendizaje y él mismo no monitoriza y regula, tal vez ustedes recuerden el famoso término de la metacognición, que lo seguimos usando y tal vez a veces ni siquiera se comprende qué significa en la práctica diaria. Cuando uno logra que un estudiante se meta realmente a crear sus propios objetivos y los relaciona, esto es muy importante, los relaciona con unos resultados previstos de aprendizaje que el profesor Víctor Mendoza le mandó al principio de la rotación y que incluye conocimientos teóricos y habilidades sobre el manejo de una situación de salud llamada hipotiroidismo congénito, es ahí cuando ese estudiante cruza sus propios atributos y empieza a formar unos imaginarios que le permitan llegar a cumplir esas metas. Por eso, Anthony Artino y esa referencia que ustedes ven ahí en el libro de Jennifer Cleland sobre investigación en educación médica, Anthony Artino lo resume diciendo que este constructo es un constructo, es decir, es una situación en la que los estudiantes pueden lograr objetivos propios en el entorno educativo. Es decir, cuando el profesor Mendoza está en la rotación con los estudiantes, está en marcha los estudiantes autorregulados que están diciendo, listo, ya entiendo, lo que hay que proponerse y lograr son los objetivos o los resultados previstos de esta rotación. Entonces Artino nos dice, mire, esto también tiene unas características. Claro, necesitamos trabajar en motivación y ya les voy a decir otra perspectiva de la motivación, ¿sí? El estudiante voluntariamente tiene que adherirse a los resultados previstos, propuestos por el profesor, por la profesora, y establece también sus propios objetivos, no solo los que la profesora planteó, sino los mismos de cómo echar a andar esa situación y lograr un progreso académico, no solo sacar buenas notas. Entonces es ahí cuando ese estudiante se realimenta o se retroalimenta, incluso entre ellos mismos. Miren cómo la autoevaluación, la coevaluación, todos esos tipologías
sirven para también observar cómo están autorregulando sus estudiantes en el autocontrol y cómo se va generando ese desempeño que debe, claro, ser monitorizado por un líder, por una líder que se llama profesora, que se llama profesor. Me permito también mostrarles en su versión en inglés el ciclo que muestra Artino en su artículo y fíjense que de verdad es muy sencillo. ¿Cómo aplicar esto? Es muy sencillo. Lo que le toca al profesor en la fase de planeación, es decir, el profesor Mendoza ve a los estudiantes y analiza qué es lo que, cómo es que vienen. Oiga, usted qué le gusta? ¿Sí? Esa interacción permite ver cuáles son la orientación a la tarea, permite ver qué tan motivados están. Usted puede ver, hacer una planeación, unas tablas de intencionalidad pedagógica. Ahora, si usted es profesor y no hace eso, pues no sé, es como cuando uno es endocrinólogo, pediatra y no hace tamizajes de TSH al nacimiento, no sé, pues usted puede hacer lo que quiera, pero es que a veces toca hacer lo que toca. Y si es profesor en un hospital universitario, pues uno debe tener un conocimiento al respecto y entender qué es lo que hace el estudiante en la fase de desempeño, claro. Entonces, ese profesor está atento a ver, claro, cómo está planeando sus objetivos y qué estrategia de aprendizaje tiene. Yo, por ejemplo, en mis clases siempre cuento, a mí me encanta ver a un estudiante ahí y lo veo veo a una chica, una peladita con tres resaltadores. Entonces yo le pregunto, ¿usted por qué usa esos resaltadores? ¿Sí? ¿Para qué? Sí, y todos indefectiblemente se interesan, todos. Al otro llego y le miro en el computador o con la tableta, oiga, ¿usted por qué usa OneNote? ¿Eso para qué le sirve? Y ellos de una vez captan una atención porque ellos están ávidos de que uno les dé estrategias de aprendizaje o de estrategias de estudio que sean efectivas para que se crucen con la posibilidad de autorregulación. Y obvio, lo que le corresponde a ambos, la retroalimentación. Entonces, me permito volver a mostrar eso, en la cual usted determina también un ciclo, en la cual usted llega y dice, bueno, lo importante en últimas es que el profesor Mendoza detecte a esos estudiantes que son autorregulados. Entonces, por eso la pregunta es, ¿qué es un estudiante autorregulado? Yo sé que el profesor Mendoza ya tiene un ojo clínico para eso y de una vez dice, mire, cuando yo detecto a un estudiante que él solito se está proponiendo metas, a un estudiante que sabe para dónde va, y en la UIS nos han motivado a eso. Cuento siempre mi anécdota. Cuando el doctor Pradilla y Carlos Pardo llegaron a donde Jaime Molina en segundo semestre a la correlación clínica y mostró ese famoso caso de cisticercosis masiva que mató al paciente, yo quedé ahí pasmado. Yo ya sabía para dónde quería ir, yo ya sabía en segundo semestre que mi vida era la neurología. Entonces, lo que hace uno como profesor es empezar a detectar qué tan autorregulado a través de si se proponen metas. Usted lo que está mirando como profesor es si está regulando esas acciones, no solo haciendo juicios de valor, que es que estos estudiantes de ahora, yo no sé qué. No, usted está mostrándole estrategias específicas para lograr la meta. Usted está mirando cómo se concentran. Y la concentración es fundamental. No es si recitan toda la anatomía de la tiroides. Es si usted está viendo cómo se concentra, qué capacidad de concentración hay. Por eso es que a veces yo también le digo a los estudiantes, oiga, ¿usted utiliza música para estudiar? Usted empieza a detectar esas capacidades de concentración. ¿Cuándo hemos visto una conferencia de concentración y aprendizaje significativo? Nunca. Pues claro, porque eso hace parte de lo que uno detecta de lo que es un estudiante autorregulado. Y uno sabe que los estudiantes lo quieren lograrlo. Es decir, tienen unos altos niveles de autoeficacia. Hoy no vamos a hablar de autoeficacia y la teoría de Bandura, pero eso es fundamental entre la autoeficacia y la autodeterminación. Entonces, cuando usted está eso, usted empieza a decir, hey, ¿desde dónde ve su práctica pedagógica? ¿Desde dónde está parado usted para ver a los estudiantes? Y por eso yo los invito ahorita, ya mismo, a que usted piense en el que usted diga, ah, mire, claro, sí, si alguien no conocía la teoría, pues ahí está. Y usted puede decir, oiga, claro, es que ese estudiante
era así y así y así, y realmente lo que ese estudiante es que era muy autorregulado. Probablemente todos los profesores, las profesoras que están en la sala llegaron a donde están porque desde chiquitos teníamos unos altos niveles de autorregulación. Y no es un eufemismo, así se llama, altos niveles de autorregulación. ¿Qué eran altos niveles de autorregulación? Que sabíamos para dónde íbamos, nos concentrábamos fuertemente, hacíamos esfuerzos. Seguro que nuestros estudiantes hacen muchos esfuerzos, como nuestros hijos, lo mismo. Solo que cuando son 120, las posibilidades de concentración empiezan a disminuir y empiezan otros relacionamientos sociales. Hoy no vamos a hablar a profundidad de esas teorías socioculturales, pero eso está involucrado en la práctica pedagógica. Muchas veces un estudiante no está siendo mal estudiante ni disruptivo solo porque quiere velarnos a nosotros, no, es porque tienen alguna cuestión que está rompiendo este ciclo de autorregulación. Entonces, por eso, ahora recuerden uno que no era autorregulado y resulta que es que no era veleta, ni mal estudiante, ni paquete. Simplemente no era capaz de desarrollar estos ciclos, porque no le enseñaron en la casa, porque no le enseñaron en el colegio, porque han sido solos en su formación académica, porque dieron con un profesor o una profesora que de una vez los atendió y le entró con los taches cuando dijo que no entendía, y etcétera. Entonces, es ahí cuando uno sincroniza la práctica pedagógica con las necesidades del estudiante y uno puede tener elementos para decir, mire, estudiante, usted no puede seguir al siguiente módulo. Y pueden poner la tutela y pueden hacer lo que quieran, pero ese estudiante, cuando usted empieza a argumentar de otra manera desde la ciencia pedagógica, es cuando un profesor o una profesora tiene la autoridad de decir, usted no sigue al siguiente módulo, o si quiere, desde lo tradicional, se rajó en la rotación. Esto no busca ser una armonía no real, esto no busca esto. Entonces yo les digo, ¿se puede medir la autorregulación? Pues claro, nosotros le pedimos permiso a Cassandra Durán y hemos aplicado la encuesta varias veces como medidas de calidad. En algunas les mostraré algo de lo que hemos investigado para que usted use esta, o sea, usted puede usar esto. Si usted no quiere usar esta escala, pues es como cuando uno, si hay neumólogos en la sala, profesor Rosendo, yo no sé si uno todavía utiliza la CURB 65 para saber, yo no sé qué cosa es esa neumonía. Si usted no usa eso, pues eso fue una decisión suya. Pero todo el mundo sabe que la curva y todas las escalas tienen unas propiedades psicométricas muy fuertes que le permite evaluar esos constructos. Si usted no las quiere usar, pues eso es cuestión de cada profesor. Nosotros sí decidimos usarla y hemos visto cómo, por ejemplo, con un Cronbach alfa por encima de 0,7, 0,8, y mire qué sencillo, colaboro con otros sin problema. Mis relaciones interpersonales son buenas. ¿Sí? Cuando la rotación es un manojo de nervios donde uno no sabe cuándo va a correr sangre y cuándo lo van a pimpinear a uno, pues ¿qué se hace, no? Entonces, por eso se parte que desde la práctica profesoral, ese liderazgo es el que está mirando este atributo, que es solamente parte de la teoría que les presento. Por eso lo más importante es si hay profesores autorregulados. Ya lo dije, ¿cómo no pensar que los participantes en la sala no son autorregulados? Pues claro. Entonces, eso es lo que un profesor, una profesora analiza en sus estudiantes. Metámonos a la tercera, yo no sé cómo voy de tiempo, Luis Alfonso, pero ahí voy avanzando. 30 Eh, minutos llevas. no, el problema es cuánto me queda. 30 minutos, pero tenemos una hora de colchón. Ah, correcto, correcto. Ya voy bien aquí para que no se me saturen cognitivamente. La tercera teoría que coloco a su consideración, vista desde un básico teórico y una aplicación, es una que me llenó a mí cuando la conocí, la famosa autodeterminación humana. Honor a Ryan y Deci, que fueron los que la describieron a finales de los 90, producto de sus
observación en las tesis doctorales, y lo que hicieron Ryan y Deci, mire que fue parte del ciclo de aprendizaje del adulto. Ellos simplemente cuestionaron si el objeto de la motivación humana era mediado solamente por recompensas. Ahí partió la pregunta de investigación de Ryan y Deci allá en los 80s y 90s. ¿Sí? Y ellos dicen, oiga, no puede ser que la gente solo se motive a través de una recompensa. Claro, ya habían muchas investigaciones al respecto desde las organizaciones. Y ellos simplemente lo que hicieron es, bueno, ellos también cuestionaron el enfoque tradicional de la motivación extrínseca e intrínseca. Recuerden que esto no es que no sea válido, es que la motivación extrínseca es propia del bachillerato. Todos nuestros estudiantes de secundaria, bueno, mijo, ¿qué hubo pues? Hágale pues. A ver, ¿qué hubo pues a entrenar? A ver, ¿qué hubo pues con la tarea? ¿Sí? Cuando uno toca la universidad, especialmente si es un alma mater verdadera como la UIS, cuando uno se para el primer día ahí, y estoy trasladándome a aquel agosto de 1981, cuando alguien llega y dice, compañero, bienvenido, nosotros somos de la Juventud Comunista, y le damos, de inmediato, uno cambia su chip, no importa si uno tiene 15, 16, 17 años. Se vuelve algo diferente en la que esas tensiones internas son las que le dicen a uno, yo quiero llegar a ser un médico de profesión. Entonces, Ryan y Deci, bueno, ven este enfoque tradicional y dicen, mire, es diferente, pero se refiere a lo mismo. El ser humano siempre quiere ser gestor de su propia existencia. El ser humano siempre quiere tener confianza en lo que hace y ser competente. Más que le den recompensa, lo que el ser humano quiere es ser competente. Más que ustedes digan que esta es una buena conferencia, yo lo que quiero es saber que yo estoy metido y que puedo aportar desde el conocimiento sobre este tema. Eso es lo que más me interesa a mí. Si alguien considera que ha sido una buena conferencia, de maravilla. Pero eso fue lo que rompió Ryan y Deci sobre ese enfoque tradicional de la recompensa. Dice, mire, si ese tipo de expositor es competente en lo que está diciendo, ese tipo va a suplir una necesidad psicológica y va a ser feliz volviendo a su alma mater. Eso lo llamaron autodeterminación y crearon un constructo que tiene tres partes, tres dominios, tres factores, tres determinantes que ustedes conocen todo el tiempo. Solo que lo grandioso de Ryan y Deci es que lo muestran como una teoría y la empiezan a probar. Y claro, cuando el profesor Mendoza le dice a un estudiante, bueno, listo, ahora usted va a ir a ver y va a valorar por usted mismo al próximo recién nacido y va a aplicar, le está dando una autonomía que hace que ese estudiante diga, uy, sí, profe, yo me lo echo al pico el próximo paciente y me voy a sentir competente y va a estar revisando los objetivos educacionales y va a empezar a relacionarse con ese equipo de trabajo y con esos profesores. Eso fue lo que Ryan y Deci simplemente llamaron autodeterminación humana. Y el profesor Mendoza está supervisando ese ciclo, además de enseñarle la anatomía de la tiroides, que ya me olvidó, profesor Mendoza. ¿Sí? Entonces, es ahí donde hay otras cosas que el estudiante está generando durante su rotación y que le va a permitir aprender significativamente. Entonces el profesor Mendoza ya sabe cómo detectar a su estudiante autodeterminado y vuelve y juega. Mírela, que es un estudiante autodeterminado, pues el que da inicio a su oportunidad de aprendizaje. Yo me acuerdo de Jaime Otoniel, que lo llamábamos el doctor Urgencias, porque él todo el tiempo se iba para urgencias a buscar casos. Yo le decía, hermano, no joda, estamos descansando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él quería dar inicio autónomamente a sus propias oportunidades de aprendizaje. Ahora, eso se ha perdido. ¿Por qué? Pues por el sistema, porque estos pelados ya no le pueden llegar a ver un paciente por ahí porque hay alguien que está regulando eso, ¿sí?
Entonces, uno llega y dice, por ahí el profesor Mendoza ya me está diciendo que no lo boletee más. Lo voy a seguir boleteando, profesor Mendoza, para darle contexto a lo que se hace aquí. Entonces, cuando uno dice, hey, usted va a empezar la valoración de este paciente y uno le aplica una estrategia didáctica en el hospital. ¿Cuál? Report Back Model. Es decir, uno le aplica al estudiante que vea al paciente y me reporte. Luego yo puedo utilizar un Observator Model. Entonces yo lo voy a observar qué le hago y nos estamos metiendo, claro, a supervisión y a seguridad del paciente para que los directores de los hospitales no se asusten por tanta carreta. No, esto está regulado. Tienen confianza en que va a lograr el resultado previsto de aprendizaje, el RPA. Porque el profesor Mendoza le dijo, el resultado es que usted identifica al paciente, al neonato sospechoso de síntomas hipotiroidianos, yo qué sé, profesor Mendoza. Y ese estudiante se concentra ahí. ¿Quién lo está dirigiendo? La profesora, el profesor. Y empieza a relacionarse. Llega y dice, profe, no fui capaz de abordar esta hoja. Y se va metiendo a ver, ¿cómo le facilito, profesor? Y mire, todos tenemos capacidad para superar la adversidad. Solo unos pocos no lo logran. Pero uno metido en esta cosa tiene gran capacidad de superar la adversidad. Es una manera coloquial de hablar de self-efficacy y rendir homenaje a Albert Bandura. Entonces, fíjese que esto es propio de su práctica, esto no está por allá en otro mundo, esto está en el, bueno, yo no sé ahora dónde van, en neonatos, ya se me olvidó dónde queda pediatría, bueno, y honor al gran profesor Basilio, que él también nos inspiró a nosotros porque nos generaba como esas ganas de tener confianza y yo no sé si está Álvaro Niño cuando le contestaron que el manejo éramos internos y el profesor Basilio preguntó que cuál era la formulación de cómo era de digital y entonces alguien dijo media gota de digoxina y el profesor Basilio casi se chifla que cómo iban a hacer para darle media gota de lanicor era la vaina, ¿sí? Y uno superaba la adversidad. Entonces igual, reflexione, ahora mire desde dónde ve usted a ese estudiante, desde qué orilla está parado usted. Pues si usted se quiere parar desde la misma orilla de una postura de poder, pues eso es cosa de cada profesora, de cada profesor. La reflexión aquí es cómo ve usted su práctica pedagógica, cómo puede usted detectar y ayudar o recordar o identificar a un estudiante altamente autodeterminado. Bueno, recuerde a uno poco autodeterminado. Yo sí voy desde la psicología positiva. Yo no estoy estudiando burnout, no. Yo estoy estudiando desenlaces que generen bienestar. Yo ya me olvidé del burnout, yo ya me olvidé de la agresión. No, yo estoy estudiando los factores que generan bienestar al estudiante, que lo hace más competente, que lo hace más motivado, porque ya les mostraré el ciclo de la gente de cambio. Y esto nos da pie para, perdón, mire cómo Kusur Karitenkate, este artículo es del 2011, imagínense, 12 tips para motivar la motivación intrínseca y la autodeterminación desde el Self-Determination Theory, el SDT. Solo les traje 3. Y mire a lo que ellos van, es decir, a unos atributos a los cuales a veces no nos metemos. ¿Por qué? Porque es que la medicina es muy dura y eso no da pie a que haya emoción porque si no la van a embarrar y se van a tirar al paciente. Tremendo error. Cuando uno empieza a dar apoyo emocional. Ahora, nosotros ahorita no estamos dando apoyo emocional porque es que ahora los estudiantes se suicidan más. No, eso no, yo no lo veo así. El apoyo emocional está desde tiempos inmemoriales. Desde que nuestros profesores, nuestro jefe, y honor al doctor Luis Cristian Díaz, que falleció hace un poco tiempo, mi jefe en neurología en el Hospital Militar, cuando me decía, oye, Restrepo, tú eres bueno, no te preocupes, ¿sí? Eso es diario en la práctica, en la práctica. Reconocer los problemas que tiene el estudiante,
¿sí? Pero como ahora siempre decimos, es que ya no se les puede decir nada, es que son una generación frágil. Pues claro que hay algunos que no se les puede decir nada, porque es que hay gente que puede tener un trastorno de personalidad y podemos haber admitido a un sociópata a la Facultad de Medicina. Eso es lógico. Y eso pues los psiquiatras nos ayudarán. Pero en la práctica pedagógica normal, uno lo que está buscando es darle retroalimentación y constructiva a nuestros estudiantes. ¿Para qué? Pues para que sean mejores profesionales. Entonces, ¿se puede medir la autodeterminación? También le pedimos permiso a Maritza de la Universidad de Nuevo León y nos permite mostrar este constructo, ¿sí? Entonces ella nos dice, por ejemplo, este fue el formulario que yo utilicé en un trabajo que ya les voy a mostrar, en el que siento que puedo hacer muchos aportes para definir cómo hacer mi trabajo. Realmente me agradan las personas de acá. Me siento presionado en el trabajo. Ya les voy a mostrar una experiencia también adicional. He sido capaz de aprender nuevas habilidades sobre mi trabajo. Entonces, lo importante es que haya un profesor, una profesora, que guía al estudiante a mejorar sus niveles de autodeterminación. Y desde lo que nosotros hemos analizado fue, muéstrele los conceptos básicos de estas teorías a los que ejercen la profesión de la docencia para que conozcan como la anatomía de la tiroides. Lo que yo estoy haciendo acá es simplemente mostrando una fundamentación pedagógica que va a influir en la práctica docente de todos ustedes, ¿sí? Es decir, el profesor Mendoza le pregunta la anatomía de la, de la tiroides, pues porque eso es fundamental para entender el hipotiroidismo congénito. Y no habrá poder humano que nuestros estudiantes quieran evitar aprender anatomía, fisiología y todo eso. No se puede. Y si uno detecta un vacío de conocimiento ahí, tocará trabajar en ellos, les guste o no les guste. Porque sí es verdad que esta profesión es seria, esto no es así nomás. Voy a terminar, profesor Luis Alfonso, con la del enganche estudiantil, porque tal vez a ustedes se les esté ya acabando el vigor y la energía durante esta actividad académica. Entonces me permito mostrarles el concepto básico, obviamente no voy a profundizar, de lo que Wilmar Chaufeli, desde los Países Bajos, nos mostró diciendo, pero recuerden algún estudiante que hayan tenido en clase o en la rotación que lo vean como altamente enganchado, ahí me quedó mal. Entonces, usted dice, Chaufeli y Arnold Baker, que es los otros que han estudiado este constructo también de manera profunda, y dice, mire, esto es también lógico, no estamos descubriendo el agua. Es lógico, usted tiene una energía durante sus actividades. Usted empieza a desarrollar dedicación a sus actividades. Usted a veces el tiempo le pasa volando y está absorto y no se da cuenta que ya son las 9 de la mañana y se acabó esto. Eso fue denominado no compromiso. Commitment es diferente a engagement. Debe quedar claro. Por eso cuando ustedes dicen, no, es que eso es que no están comprometidos con, con, por ahí la profesora Paula Magister me está diciendo que no me sé la anatomía de la tiroides. Y efectivamente, eh, aquí usted habla de engagement, no de commitment. Usted dice, mis estudiantes están enganchados fuertemente a la actividad académica. Y eso depende de ciertos factores. Entonces usted puede medir los niveles de enganche estudiantil. Aquí está el famoso US9, la Utrecht Work Engagement Scale, con unas propiedades psicométricas muy poderosas, muy fuertes, con 9 ítems que confirman las famosas 3 dimensiones. ¿Cuáles son? Vigor, en mi trabajo me siento lleno de energía. Durante la clase de anatomía de tiroides me sentí lleno de energía. Mi clase me reta, me inspira, yo qué sé. Cuando estoy en la clase me olvido de todo lo que pasa a mi alrededor. Ya no chateo durante la clase. La semana pasada estuvimos en un taller de conflictos, digamos, light en las clases y discutimos mucho sobre el chateo en los estudiantes y nos hemos metido a dos tendencias.
a una que unos profesores colocan la famosa smartphone box. Colocan una caja e invitan a los estudiantes que le coloquen ahí. Cuando a mí se me pierde el primer celular de un estudiante, ahí mejor dicho, me voy a fregar. Entonces yo estoy asociado a adherirme al uso de los teléfonos durante las clases desde lo académico. Sí, entonces ahí es donde estos estudiantes, si están enganchados, chatean menos. Van a seguir chateando, pero chatean menos y logran concentrarse a eso. Entonces, por eso les voy a mostrar dos experiencias que vienen desde la maestría en la Universidad de La Sabana, y aquí saludar a Carolina Ponte y a Ángela Rocío, que como producto de su tesis doctoral, de su tesis de maestría, nos muestran, midieron el enganche para la enseñanza clínica en los profesores de la Clínica Universidad de La Sabana. A ella le tocó el UES 17, todavía no había salido el UES 9, la validación, desde un descriptivo, y mire lo que nos dicen ahí. El enganche a la enseñanza en el ambiente clínico es favorecido por la motivación. Entonces, fíjese que uno puede empezar a relacionar engagement con self-determination. Entonces, uno puede subirle el nivel a la investigación educativa y empezar a buscar correlaciones que sean fuertes y diga, mire, estos profesores están altamente enganchados o muy altamente enganchados a las actividades académicas. Y ese ha sido un problema. No quiero polemizar ni controvertir en este momento, pero cuando uno se presenta, uno dice, yo soy neurólogo. Uno no dice que uno es profesor, porque desde una postura de discriminaciones, cuando uno dice neurólogo, todo el mundo dice, wow, qué man tan pilo. Pero cuando uno dice que uno es pobresor, dicen, no, a este man no le damos un préstamo en el banco. Sí, entonces tiene que ver también con esas posturas que se manejan desde la sociedad. Entonces, por eso es un honor que haya personas que se dedican a mirar esa identidad profesoral. Así usted lleve 50 años como profesor, 40 años como profesor. Y lo mejor, y aquí un honor al profesor Víctor Mendoza, este estudio se encuentra en prensa, aquí es como para mostrar que esto está en prensa y como producto de la tesis de maestría, como magíster, Víctor hizo un estudio descriptivo de corte transversal y ustedes seguro que participaron en ella. Imagínense dónde encuentran literatura como esta. 134 profesores de la Escuela de Medicina de la UIS. Esto es una joya. Utilizar un estudio descriptivo, un estudio sencillo, pero que abre una línea de investigación gigantesca para los que están presentes, para los que quieren hacer estudios de alta titulación en educación médica. Solamente un adelanto, profesor Mendoza. Se encontró un muy alto enganche en la dimensión de dedicación. Quiero contar una infidencia. Cuando trabajábamos en el proyecto con Víctor, decíamos, ¿y qué tal que esa joda salga mal? ¿Qué vamos a hacer? ¿No? Entonces dijimos, no, pues echémonos la bendición y pa'lante, porque si no hacemos mediciones, nunca vamos a saber cuál es la verdadera relación que hay acá. Entonces, bueno, esto está en prensa y esperamos que si no nos lo reciben, lo mandaremos a 100.000 revistas indexadas, porque esto es fundamental, demostrar a toda la comunidad eh, educativa de las profesiones de la salud. Y bueno, fomentar otros estudios. Otra vez, miren la orilla desde donde usted está viendo a la práctica, para encontrar estudiantes que se hayan enganchado fuertemente a sus actividades. Seguro que hemos tenido, recuérdenlos. También hemos tenido estudiantes, ahorita a partir de ese taller que hicimos hace 8 días, dijimos que encontramos unas cosas que un profesor encontró a un estudiante que durante su sesión sacó un tejido y empezó a hacer el bordar en crochet ahí en la clase del profesor. Entonces fue muy interesante para buscar elementos de qué fue lo que pasó desde la perspectiva, desde la orilla del profesor, para que se generara desde la orilla del estudiante y le diera por sacar un crochet en la clase. Bueno, imagínense todas las anécdotas que podrá tener el profesor Rosendo en su experiencia.
¿cierto? Pero es un momento que usted diga, oiga, ¿cómo veo esto? ¿Esto qué significa para mí? Por eso les muestro ahí otras, ¿sí? Otras experiencias. Sigo, profesor. Sí, si quiere me echo la terminada y habremos una conversatorio. Esto fue lo que nosotros hicimos, básicamente. Lo que hicimos fue correlacionar con el clima y, y entonces generamos allá una hipótesis en un trabajo ya de correlación. Utilizamos una estructura, un modelo estructural de ecuaciones para ver las relaciones de cómo el clima aumenta la autodeterminación de los residentes. Hicimos una medición en 180 estudiantes de posgrado en todas las especialidades médico-quirúrgicas de la Sabana. Y luego miramos si el clima, pues simplemente lo que hicimos fue medirles, hacer una medición de percepción de clima con el TIREC 35. Lo que hicimos fue una medición de la autodeterminación a través de la escala de Maritza de Nuevo León de las necesidades psicológicas, y yo utilicé el UES 17, también para ese momento no estaba el UES 9. Entonces, miren el modelo que ustedes pueden generar y ver, bueno, y le pegamos, teníamos unos buenos climas y encontramos un alto enganche. Entonces, esto también está modulado a través de los climas, que sé que en estas mañanas han hablado harto. Voy a empezar a terminar acá, entonces usted puede decir, bueno, entonces, ¿esto qué? ¿Será que todo el profesor Mendoza se dedica y la profesora Paula se dedican a preguntarle toda la anatomía y todos los lóbulos de la tiroides? Pues claro, se tienen que preguntar eso. Pero además, usted pregunta, oiga, ¿qué tan enganchados están en mi clase? Oiga, ¿qué tan autodeterminados son estos estudiantes? Esto es parte de la práctica profesoral. Bueno, hoy no hemos hablado de las comunidades de práctica, de la que ya recuerdo que habló Jaime Andrés Leal, y usted dice, oiga, este estudiante tiene una participación marginal en la rotación de endocrinología pediátrica, toca darle con todo. Imagínense qué tal que los aprendizajes del profesor Mendoza lo lleven a identificar a un estudiante con una participación marginal, y lo que el profesor Mendoza hace es con todos los taches y darle con todo. No, el profesor Mendoza ya sabe que va a tener que hacer, no es un eufemismo, lo que va a tener que hacer es en abordar a ese estudiante, permítame el chiste, profesor Mendoza, en una entrevista de reflexión. Mentiras, es chiste. Simplemente se le va a acercar y decirle, oiga, ¿cuáles son sus objetivos? ¿Cuáles son sus metas? Porque él ha notado que pareciera que no está autorregulado y que no está autodeterminado. Entonces usted puede preguntarse eso. ¿Hacia dónde conducen estos conceptos? A formar agentes de cambio. Esto no es para rendirle soberbia a la pedagogía, para nada. Esto lleva a este ciclo de agente de cambio. Usted mejora el desempeño profesoral, es decir, usted es un verdadero profesor, porque eso se sabe que va a mejorar el perfil profesional de estos graduados, y se sabe que ellos van a cuidar mejor la salud de las comunidades. Entonces, el objetivo de formar agentes de cambio parte desde lo que hace el profesor, desde lo que hace la profesora. Y por eso necesitamos profesoras que entiendan la naturaleza del aprendizaje. Es decir, que entiendan la anatomía, la fisiología y la psicopatología de la enseñanza. Y eso se determinó hace muchísimos años, desde los tiempos de Dewey, desde los tiempos de la gran María Montessori, desde los tiempos de Juan Federico Herbart, cuando formaron la ciencia de la pedagogía. Entonces, pues uno tiene que meterse a ese mundo. ¿Y qué nos llevamos? Bueno, me propuse mostrar algunos conceptos teóricos de la anatomía de la naturaleza del aprendizaje, referido a 4 teorías pedagógicas muy importantes en la práctica, para mostrarles cómo hay instrumentos. Usualmente me preguntan, ¿y esto qué? Claro, usted lo puede aplicar. Usted puede aplicar estos instrumentos no solo como un estudio de investigación, usted puede aplicar esto en su rotación como una medida de calidad. Ah, si le da miedo que le salgan sorpresitas
o bromitas, pues no mida nada. Eso es cada quien, cada profesor, ¿cierto? Y creo que he fomentado un espacio para reflexión. Autorregulación, proponer metas, la metacognición. Autodeterminarse desde la autonomía y la confianza. Engancharse con vigor y energía. Usted ya sabe qué hacer cuando está bajando los niveles de energía. Por eso, profesor Luis Alfonso, una de las maneras es terminar la conferencia. Me falta un minuto. Porque no hay nada más práctico que una buena teoría. Es decir, todo esto es lo que usted lleva al día a día, se los aseguro, a su práctica profesoral. Finalmente, lo que se espera de un profesor del siglo XXI. Un honor este fue el primer grupo de rotación que yo tuve hace muchos años en la Universidad de La Sabana, y aquí un honor ustedes ven por ahí, está perdido mi anestesiólogo, ¿sí? Y ven un honor a las personas que decidieron hacer un esfuerzo para estudiar, no para volverse más empático, no, para estudiar lo que significa ser un líder transformativo, estudiar lo que es ser un hábil comunicador, estudiar lo que significa facilitar las sesiones de enseñanza-aprendizaje, saber resolver conflictos, digamos, estándares en el aula. Esto es lo que se espera de un profesor del siglo XXI. Y bueno, yo vengo desde la maestría en educación médica. Luis Alfonso me permite el engrase. Y hemos decidido profundizar sobre estas enseñanzas y traerlas a ustedes, si a bien le parecen dar una discusión y plantear una discrepancia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Restrepo. Y si todos tuvieran los micrófonos abiertos en esta ocasión, hubiera una interferencia terrible por los muchos aplausos que hubieran dado. No. Bueno, mis estimados compañeros, asistentes, amigos, colegas, estudiantes, los micrófonos están abiertos. Doctor Restrepo, ¿hasta cuándo podemos contar con su presencia? No, yo creo que el vigor y la energía bajó, entonces no hay problema si quieren darse un descanso para eh, eh, balancear cargas cognitivas, pero los puedo acompañar si ustedes quieren. Uy, por ahí está Álvaro Niño, un gusto saludarlo. Hola, Jorgito, ¿cómo vamos? Un Uy, pero poquito está cambiados. igualito, mano. Tu merced también está igualito, tranquilo. Uy, sí, Así claro, lo, sobre todo por así la lo madera. recuerdo. Jorgito, ahí te decía en la pregunta y gracias a la universidad, a la facultad, a Luis Alfonso por el espacio. Nosotros estamos encaminados y las universidades están encaminados a formar estudiantes de pregrado y de posgrado, pero pareciera que las universidades no estuvieran encaminadas a formar tanto profesores con estas características que su merced nos está diciendo, que tengan la capacidad y que sepan lo que están haciendo, porque muchas de las teorías que tú estás expresando, uno las está practicando, pero eso es prácticamente autodidacta, de la Sí, vida, que uno mismo va aplicando, claro. porque a uno le aplicaron las mismas estrategias. Uno, formar profesores y dos, formar por personal administrativo que conozca de esto, porque no hay más barreras. Es completamente complejo las barreras que la misma institución le genera al profesor y al estudiante para obtener este tipo de eventos, de aprendizajes. Entonces, ¿cómo carambas hacemos que desde el Ministerio de Salud, fuera de eso tenemos dos papás, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación? Sí. ¿Cómo hacemos desde las instituciones lograr eso, Jorge? Su merced, que ya es el gurú de esta parte de docencia, ¿cómo caramba lo logramos hacer? Gracias, Jorgito. Sí, nosotros ya llevamos 6 cohortes de maestría y hemos llegado a la conclusión que simplemente uno puede generar una identidad profesoral. Hay personas que no tienen identidad profesoral y llevan 40 años de práctica. Esas personas no necesitan hacer maestría. Bueno, Luis Alfonso, Víctor, eh, eh, todos ustedes saben que eso es duro y a estas alturas del partido es muy duro. Entonces, estos espacios son los que reconstruyen unos imaginarios en la persona que se denomina profesor para reflexionar sobre su práctica. No se necesita, Álvaro, irse para la Sabana, irse para la Javeriana, irse para el Rosario, ahora al CES en Medellín, que acaba de abrir un programa de maestría.
y vamos a intercambiar. El simple hecho que usted acaba de decir, usted ya acaba de hacer un proceso reflexivo metacognitivo, porque yo lo dije toda la conferencia, porque es que todo esto está inventado. Usted ha aplicado ese ciclo de aprendizaje del adulto desde que nos conocimos hace 43, Álvaro. Lo que hace es que usted refina su conocimiento y empieza a aplicarlo a partir de de una transformación de su práctica. Esto también hace parte de un proceso cognitivo y se lo puedo decir, de antes pensaba sobre el ciclo de aprendizaje del adulto, ahora pienso sobre el ciclo de aprendizaje del adulto. Estas rutinas de pensamiento las fomentó el Proyecto Cero en Harvard, desde David Perkins, al cual sigo hasta el plagio, y es eso. Usted acaba, y ahora lo boleteo a usted, Álvaro, usted acaba de darse cuenta que usted antes pensaba sobre esto y sobre todo, seguro, Álvaro, conociéndolo como lo conocí hace 40 años, usted el lunes se la aplica a sus estudiantes, pero seguro. Es decir, se fomentó una transformación de la práctica. No hay nada que hacer. Se transforma su práctica y usted empieza a experimentar. Experimentar. Usted le vota el lunes eso y dice, uy, no, tengo que regularme por este lado porque les entré ya como no sé qué, y usted se va para un laboratorio de experimentación, que es sus estudiantes. Entonces, a eso hace referencia. Con este simple hecho de que usted reflexiona sobre su práctica y no se tiene que ir para ninguna maestría ni nada. Ahora, si usted es parte de los que quisimos cambiar nuestra trayectoria profesional, puede profundizar un diplomado. Ahorita tenemos, Álvaro, un director de hospital, todavía no lo he identificado, no sé cuál es, estuvo ahí en la participación en un diplomado que hace la universidad sobre educación médica. Y el hombre sé que es un director de un hospital, no sé cuál, y bueno, no lo iba a boletear ahí para que el hombre no se sintiera, pero mire que hace referencia a lo que usted comenta. Otra cosa que podemos hacer es irnos para la sala de CONACES y decirles, buenos días, mucho gusto, mi nombre es Jorge Restrepo y quisiera dictarles una charlita. Y ¡pum! Les meto aquí. Gracias, Álvaro, y qué gusto verlo. Creo que es el momento que el doctor Víctor Mendoza se desquite. ¡Uy, no! Hola, Víctor. Víctor, ¿no te oímos? Sí tienes el micrófono activado, pero no hay audio. Por favor. Entonces, mientras el doctor Mendoza hace sus ajustes, tenemos por aquí a la doctora Liliana María Vargas. Doctora Liliana, adelante. Hola, hola, buenos días. Yo no conocía al profe Restrepo porque cuando el profe Restrepo se graduó yo apenas estaba entrando, pero muchos sí me conocen. Yo Ay, soy gracias, profe. yo soy clon del profe Molina. Uy, Eh, no, soy, honor eterno a él. soy, sí, soy patóloga de profesión, pero enseño anatomía en la Universidad Militar. Entonces sí me gustaría de pronto, como dije en el chat, que nos dejara los datos de contacto porque sí me interesa, no conocía las teorías, pero yo todos los días, cada semana y especialmente ahorita que estamos terminando semestre regular en las universidades que no sufren paro, siempre empiezo a analizar con los estudiantes que no se autorregulan qué está pasando. Porque con los estudiantes que se autorregulan a veces son un fastidio, porque es que Sí. acaban con los profes, pero también son buenos. A mí lo único que me hacen es reír. En la universidad, en el pregrado, hay unos docentes que nos llamamos, tenemos un cargo nominal, no de descarga, que somos docentes de apoyo pedagógico. Yo soy uno de esos para primero y segundo semestre. Y todos los semestres empiezo en esa reflexión. ¿Qué hacer más? ¿Cómo hacer más? Y todos los días trato de aprender cosas. Por ejemplo, antes de ayer estuve en una conferencia donde decía que usted a los estudiantes debería dejarles, los programas deberían estar enfocados actualmente para entender, aprender durante toda la vida y emprender.
Y eso me tiene Sí. vueltas, porque eso significa que ya tengo que hacer cambios, al menos en mi microcurrículo, para que pasemos bien esas 3 etapas. Entonces, todas esas conferencias a mí me dejan siempre dando vueltas en la cabeza, porque yo creo que fui también de los más estudiantes autorregulados. Me quedé en la morfología desde que vi morfología en segundo semestre y ahí voy. Claro, no, qué bueno. Eh, Profe, mire, en su experiencia en el aula, hay una cantidad de formas de fomentar estos atributos de las personas de manera muy simple. Lo primero, yo lo mostré en ese trabajo del año 2015, en el que lo fundamental era un clima de aprendizaje. Para formar un buen clima de aprendizaje, uno no tiene que ser cuchicuchi, ni tiene que ser un profesor bacán, no. Cada quien es como es y uno genera un buen clima de relacionamiento. Usted lo sabe, los estudiantes se la pillan Sí, toda. Ellos se sí, dan cuando uno como profesor llega con una postura de poder, una mirada, ¿sí? Por ejemplo, hablamos hace 8 días del profesor que le dice, a ver, allá las dos que se están riendo, a ver, cuéntenos el chiste para que todos nos riamos. Esa estructura de manejo de conflictos en el aula, le dice, así usted resuelve los conflictos en el aula, pues eso es cosa suya. Pero lo que usted está haciendo es que está generando un momento de altísima tensión, porque uno no sabe qué va a pasar de ahí para adelante. ¿Por qué? Porque usted lo dijo, y le quiero dar mi opinión, usted puede detectar estudiantes autorregulados divergentes o estudiantes autorregulados convergentes. El divergente se le para ante un hecho y le dice, si usted me está sacando, profesora, me voy para el Consejo Estudiantil de Medicina. ¿Se acuerda, Luis Alfonso? Y uno se iba para el Consejo Estudiantil de Medicina. Y uno le decía, compañero, un profesor me está faltando al respeto. Ese estudiante es altamente autorregulado, pero tiene otras características en su personalidad. Entonces usted simplemente empieza a acercarse. A mí me encanta preguntarle a los estudiantes de dónde vienen. Entonces yo le digo, a ver, ¿quién es de Bucaramanga, mano? ¿Sí? Y cuando surgen, uy, no me diga, yo también. Y usted empieza a generar, no que usted es una profesora bacana, que usted es tan linda, no. Usted empieza a generar es un relacionamiento. ¿Por qué? Porque usted está fomentando autodeterminación y a través de su role model ven que usted se relaciona bien con ellas. Ahora usted puede ser seria. Yo también estudié en el militar, profesora, ¿sí? Y sí, uno yo sabe sé. las tensiones que se manejan allá. Entonces, esas formas es cuando usted empieza a resolver conflictos en el aula. Usted se despoja en un momento dado de esas posturas de poder, incluso discriminatorias, incluso de segregación, ¿sí? De respeto. Entonces, cuando usted se empieza a despojar y empieza a decir, allá, yo tengo una anécdota que siempre la cuento hace 8 días, repito con esto de la resolución de conflicto en el chat, estábamos en la Vuelta a España y Nairo iba de líder y estaban ascendiendo, yo no me acuerdo a dónde, a los lagos del Covadonga, una cosa así, y yo sabía que había un par de estudiantes que eran aficionados al ciclismo. Y yo los veía atrás con el celular y mirando ahí. Entonces, en plena clase, yo le digo, oiga, ¿cómo va Nairo? Y los chinos me contestaron, profe, va en el grupo de punta. Y seguí con mi clase, ¿sí? Yo les dije, hey, los tengo en la mira, papá, ¿sí? Y es así como usted empieza a formar y empieza a acercárseles. Usted llega y les dice, hey, ustedes están desconcentrados. Una vez también le dije a unos estudiantes, les dije, mire, esto es como un concierto de música clásica. Cuando usted aplaude en el primer movimiento, no es que usted es maleducado, pura carreta. Si uno aplaude en el primer movimiento, eso no pasa nada. Solo le pasa a los instrumentistas que se desconcentran y pueden cometer errores. Entonces yo le he dicho a ellos, mire, la cantidad de charla que ustedes están teniendo me tiene desconcentrado y no soy capaz de seguir la secuencia del plan de la sesión. Profesora, se lo aseguro, no es romanticismo. De una vez ellos los llevo a la concentración y no tuve que decirles ni púdrete. Y los empiezo
a monitorizar. Claro, usted ejercerá una autoridad de liderazgo. Y si tiene que parar la clase porque no hay manera de generar un buen ambiente, se para la clase. Pero usted no está sacando a nadie, se me sale. Sí, usted, 30 turnos de castigo, imagine, 30 años después usted se acuerda de militar, todavía nos ponen turnos de castigo a los residentes, imagínense. Ah, después de que Ryan y Desi cuestionaron en los 90 los premios y los castigos en la motivación humana, imagínense todavía 3 turnos de castigo, porque es que así se forma pura carreta. A veces, si se necesita volver a repetir la práctica, es necesario, porque se mira desde otra perspectiva de la competencia. Entonces, muy interesante su planteamiento y un gusto conocerla. Invíteme, bueno, ir al militar me da miedo. Aquí en la UIS estoy feliz, pero ir al militar me da miedo porque me acuerdo de todo. No, profe, pero por lo menos morfología hemos hecho grandes cambios y yo adoro a mis chicos me adoran y he tenido grandes satisfacciones viendo cómo crecen, cómo aprenden, cómo les cambio la vida. Ellos también a veces me dicen gracias porque gracias a usted pude pasar más adelante, y porque la estrelló en primer semestre y después en segundo es brutal. O sea, no solo por la morfología, es por la escuela que usted ya sabe que es una escuela algo rígida. Claro, no, no, gracias, profesora Liliana. No, aquí me está trayendo, ¿se acuerdan todos los presentes de la UI? ¿Se acuerdan cuando Jaime Molina se lo encontraba a uno en noveno semestre y y le decía a uno, oiga, Jorge, ¿qué hubo? ¿Cómo va? Usted está en ginecología, ¿cómo le va? Y uno, Yo bueno, hago lo mismo, ¿cómo hace? ¿Cómo yo hago hace lo el doctor mismo. Molina para que sepa, oiga, ¿qué hubo? ¿Sí? Entonces, por eso uno no era él y usted de las nuestras. Ahora, no Sí. somos de un grupito que, ay, tan lindos. Uy, no, es que, ¿sí? Ah, ¿Qué? no, no, no. Sí. Entonces, Sí. gracias por su comentario, profesora Liliana, y ojalá nos podamos volver a ver allá con todo gusto. Los acompañaré allá en el militar. Gracias, Ok. Liliana. Gracias. Ahora es la oportunidad de Víctor. Por favor, Víctor Clemente, ahí tiene mucho fader, o sea, mucho eco. Trata de apuntar un poquito más el micrófono, por favor. Pero entonces es tu momento, Ahora, Víctor Clemente. ahora sí. Tienes que apagar uno de los micrófonos. Ya está apagado. Bueno, estaba. ¿Lo cerraste? Ahora no te oímos. Bien, sigue, Víctor. Muchas gracias por todo el aprendizaje nuevamente. Siempre hay algo nuevo siempre por aprender. Porque, bueno, la maratón fue fascinante también, a la que varios colegas puedan hacerlo. También puedo hacer la publicidad de todo lo que fue, porque usualmente siempre hemos planteado que somos médicos y al otro día somos profesores. La idea es que todo es posible cuando uno realmente quiere su profesión. Pues gracias también por la publicidad del hipotiroidismo congénito. Yo creo que fue una clase fascinante también, no solamente desde lo pedagógico. Y aquí tenemos también algunas haciendo referencia a lo que estamos haciendo en la nueva reforma del programa de medicina. Tú me hiciste buenos ejemplos en torno a que tiene que ser básico y clínico desde los primeros semestres. Eso pues sería como parte de lo que es el aprendizaje significativo, que es todo un reto. Y eso genera pues hacer la reflexión de tener protocolos autorregulados que estén definidos para hacer este tipo de cambios. Entonces es de verdad cuando uno escucha este tipo de actividades en donde se convence que es necesario hacer este tipo de reflexiones entre lo clínico y lo básico. Por otro lado, aquí habían ya varios residentes, pero deben estar
Ellos también son profesores. Resulta que no, está la ¿Perdón? Entonces, son el papel del residente como profesor. Tú, ¿cómo hacer para que ellos profundicen? Porque Sí, hacerlo no es tan sencillo. sí, sí. Víctor, le puedo contestar, por ahí se le oyen sus gatos. Víctor, le contesto. Lo escuchamos fragmentado, pero le entendí. Víctor hablaba sobre el papel del residente como profesor. Si recuerda, Adriana Marcela Rincón, su tesis de maestría en educación médica fue el crear un programa de formación profesoral, bueno, formación docente más que profesoral para los residentes, y lo aplicamos en lo que se llama la escuela de posgrado en la Universidad de La Sabana, y todos los viernes en la tarde ellos deben ir a la universidad, a la facultad, y nosotros tenemos un espacio en la escuela de posgrado, así se le llama, y le decimos a todos los residentes, los tratamos con homología didáctica. Les explicamos en un mini curso que dura 2, 4, 6, 8 horas en 3 semanas. En un mini curso les mostramos todos estos aspectos. Yo dicto justamente esto de atributos y de climas, y es muy importante que ellos tengan en cuenta eso. Fue lo que le entendí, Víctor, y un gusto volverlo a ver y saludarlo. No, el gusto es mío como siempre. Y pues de todas maneras es muy importante esta parte del engagement, tratar de evaluarlo desde el estudiante y obviamente volviendo a lo que estabas comentando de la tesis que estamos pendientes de publicar, el tener el número de más de 100 profesores aquí en la facultad y ver los resultados, de verdad que se siente por otro lado complacido, porque muchas veces siempre se ve la parte desde lo negativo, ¿no? Y hoy cada vez estamos convencidos que es todo lo contrario. Entonces, lo importante de todo esto, esa es como de las grandes conclusiones, cómo el profesor, de las diferentes teorías que son válidas, quizás de las más importantes es la autorregulación. ¿Cuál es el profesor autorregulado? ¿Cómo ayudar con un profesor también autorregulado desde la administración, que muchas veces se olvida? Y cómo nosotros también planteamos una autorregulación para los estudiantes. Sí, claro. Lo que pasa es que estos son unos atributos que pues vienen como inmersos en lo que es uno, ¿no? Por eso yo siempre hago énfasis en que uno es como es y uno ejerce una actuación profesoral. Realmente cuando uno está de profesor, uno está en una actuación, uno es un actor. Por eso se pueden modular ciertas cosas de la propia personalidad y colocarlas al bienestar del estudiante. Sí, entonces el simple hecho, por eso Álvaro fue interesante lo que dijo, porque usted simplemente identifica una cosa que ya trae y la va a modular, siendo el, el estilo profesoral, el estilo de actuación que uno tenga. Entonces, por eso, lo repito, el simple hecho de uno hablar de la anatomía de la tiroides, pues hace que uno reflexione sobre ello y traiga recuerdos que son los que luego se impactan. Por eso, dentro de las estrategias didácticas, uno coloca los mensajes a llevar. Por eso es que usted coloca, la profesora Liliana coloca los mensajes a llevar de la anatomía de la tiroides. ¿Por qué? Porque desde la carga cognitiva, uno hace unas cajas, por eso los libros traen boxes, ¿sí? Para decir, mire, este es el paquete de información que debe quedar como un conocimiento previo, como un preconcepto. Entonces, lo que uno hace es simplemente recordar la anatomía de la tiroides. Lo que yo he hecho en el día de hoy es recordar unas teorías que modulan en la práctica, ¿sí? Entonces, repito, con el simple hecho de haber dado una discusión sobre esto, es que el profesor, la profesora, reflexiona sobre su actuar pedagógico. Gracias, Víctor.
Un gusto. ¿Y qué opinas de grabar las clases? ¿Que Todo los el espacio. estudiantes graben las clases? No, el profesor, para mirar cómo... Ah, claro, no, porque entonces ahí usted ya va desde la formación profesoral. Usted lo sabe, Víctor, el roleplay es fantástico. El roleplay es fantástico y si se acuerda, contamos a los que están presentes que tenemos una actividad en la maestría que es un taller de resolución de conflictos en el que está el decano y una profesora teniendo una dificultad en la facultad y nunca olvido que en el roleplay Víctor fue el decano. No, mejor dicho, eso casi los echa a todos. Entonces, en el roleplay usted se graba la clase o busca a alguien que le dé feedback. No feedback de muy bonita su clase, Víctor. No. Usted tiene, en la facultad tenemos un programa de acompañamiento de pares. Entonces, lo que hizo Francisco Lamus es decir, mire, yo me le voy a meter a su clase, profesor. Tengo este formato de feedback, actúe espontáneamente, no esconda lo que es. Ese es el problema de esta estrategia, que si yo me le meto a la clase del profesor Álvaro, no, mejor dicho, Álvaro Niño es el mejor profesor del planeta, nunca los regaña, nunca los atiende. Entonces, pero sí cuando usted lo hace conscientemente, puede tener esas dos estrategias, o se graba y luego mira y hace pausas, como simulación. Es que usted puede llevar la simulación a esto y hacerse un briefing y un debriefing. O lo mejor es que usted le dice, tiene un formato, repito, hay un formato donde le genera feedback. Y usted empieza, oiga, Víctor, la planeación de la sesión estuvo desestructurada la intencionalidad pedagógica. Y usted lo puede hacer desde un feedback reflexivo o desde un feedback del desempeño. Y decirle, a mí me parece que los objetivos educacionales no eran claros. Ahora, si usted se delica conmigo porque yo le dije eso y no me vuelve a entrar, no me vuelve a dejar entrar, pues, ¿qué estamos haciendo? ¿Sí? ¿Dónde quedó la ciencia reflexiva de la pedagogía? Porque la educabilidad va hacia la persona, hacia el ser. Eso es fundamental. Estamos tratando con gente. Por eso las ciencias educativas y sociales son muy diferentes a la investigación clínica. Entonces, le dejo esa, dígale a Luis Alfonso. Bueno, Luis Alfonso es implacable, pero ¿qué tal si usted empieza a metérsele a la clase y usted tiene un observador? Y de manera consciente le dice eso. ¿Por qué? Porque los estudiantes también ejercen emociones cuando lo recuerdan a uno. Yo he ejercido mi emoción recordando al profesor Rosendo Castellanos. Yo he ejercido mi emoción recordando al profesor Basilio. Ayer tuve la fortuna de atender en consulta a la hermana del profesor doctor Roberto Serpa Flores. Y me explayé en recordar los buenos momentos que pasamos con el profesor Serpa, ¿cierto? Porque partían desde la emocionalidad. Ahora, si ustedes recuerdan, usted podría hacer un análisis de cuál era el impacto en el aprendizaje que generaban todos nuestros profesores, todos, ¿sí? Pero no puede partir desde la emocionalidad. Toca que parta desde la reflexión pedagógica. Por eso el estudiante es un invitado a que dé una percepción, mas no puede influir en el cambio pedagógico de la sesión, porque el microcurrículo es algo que los estudiantes no tienen por qué estudiar. Entonces, es entre nosotros, por eso yo le dije a la doctora Liliana, la profesora Liliana, que me invite porque ahí sí tenemos un par. Y empieza usted a ver cuál es el nivel de desempeño y cuál es el impacto en el aprendizaje que genera la planeación de su sesión, de la sesión pedagógica. Entonces, así se hace, Víctor. Dígale a Luis Alfonso que se le meta a su clase. Luis Alfonso, sí. Uno Yo, trata a veces... invito a que Víctor se me meta a la mía. Añoro que se me metan a la Claro. mía. Yo he invitado, pero finalmente no lo han hecho.
por lo que tú Pero, estás comentando. pero Víctor, acuérdese que Dentro de los buenos términos, obviamente. y lo podemos, claro, porque entonces uno le tiene ganas a Luis Alfonso Díaz. Y entonces uno, ¡pum!, se le mete solo con feedback correctivo, le empieza con un sándwich y empieza ta. No, aquí usted también cambia. Usted tiene un formato, nosotros tenemos por ahí un formato y de pronto le digo a Francisco si lo podemos compartir, a mi compañero. Usted tiene un formato y pone unas reglas de juego. Usted le dice, Luis Alfonso, no me joda, usted aquí no se me mete ni a un SEM, ni a una sociedad de elogios mutuos, tampoco. No, no me venga aquí a joder y no me venga aquí a elogiar. Y usted crea unas reglas de juego y es una de las mejores estrategias para incrementar y mejorar el desempeño profesional. Y de verdad, por eso yo también me siento emocionado. Vi a Jacqueline Jaimes, no sé si ya salió, pero agradecimiento, me dio las gracias, Jacqueline, imagínense, hace 43 años nos conocemos. Entonces yo le digo, oiga, Jacqueline, mire, tal. Y Luis Alfonso, que entiendo que es el director o el que coordina esa parte de la oficina, llega y dice, vamos a hacer unas pruebas de feedback del desempeño profesoral. Y crea un programita y pueden empezar entre los que se tengan confianza, ¿sí? En el que sabe que no se va a generar un juicio de valor. Y se lo recomiendo, ¿verdad, Luis Alfonso? Claro que sí, empiecen conmigo con mis clases. Ni más faltaba. Uy, pero a él sí le damos palo. Sí. No. Claramente ese es un fenómeno que refleja la madurez de la institución, porque bajo de algo muy manido, que es el famoso cuento de la libre cátedra, los profesores automáticamente expresan que cualquier tipo de supervisión puede ser punitiva, etcétera, etcétera. Lo cierto es que tenemos que trabajar eso, y eso es parte de los desarrollos, y sin duda la estrategia que estás planteando de hacerlo entre los que somos amigos, es decir, entre los amigos de lo que estamos haciendo, y el mejor reflejo es de los que estamos acá, porque si estamos acá es porque nos interesan todos esos desarrollos, nos interesan construir cada vez mejor, no solamente nuestras prácticas individuales, sino todo lo que significa como universidad, y no solamente teniendo en cuenta el componente clínico, sino también el administrativo, como Álvaro lo planteaba, ¿sí? Pues vamos creciendo, sin duda es la manera. De hecho, y Jorge, si me permite, voy a compartir en la pantalla algo que es importante, y es claro. que por ejemplo, para la semana entrante, vamos a tener una charla que es muy afín de esta, es con la doctora Marielena Gaitán. La doctora ha estado en toda su conferencia, todo el tiempo, por ahí la ve, MH Gaitán. Uy, no, qué pena con la doctora Gaitán, que es una experta en todo esto. Buenos días a todos. Exactamente, estamos aquí con la doctora María Elena, pues porque de alguna manera también necesitamos construir una red entre todos los que estamos interesados para compartir experiencias, intercambiarnos en estas cosas para mejorar. Y la doctora María Elena, estoy intentando encontrar el bicho en donde está la ponencia de la semana entrante de la doctora Gaitán, en relación con algo muy importante, ¿sí? Que es el proceso de educación médica. Ya lo encontré, ¿sí? El proceso de educación médica en relación con lo que es la enseñanza. Creo que ya lo estoy proyectando. Esta es la Sí, se sección ve de la ahí. semana entrante, y esto es un elemento más de todo esto, de cómo nosotros como profesores podemos hacer y no hacer. La doctora Gaitán nos va a hablar lo que yo llamo la conferencia de si vale la pena enseñar a sangre y fuego, ¿sí? Y máxime proveniente de una cirujana activa, ¿sí? En la medida en que parte del mito que hay es que las conductas agresivas se dan en el quirófano y en los ambientes quirúrgicos, pero la verdad existen variantes a lo largo de todo, y va a ser una oportunidad muy interesante. Doctora María Elena, muchas gracias, estaremos esperándola, sin duda, pero es parte de este mismo proceso del que estamos hablando, de que todos vamos construyendo sin que necesariamente tengamos que tener formación avanzada. Sí, Muchísimas gracias por la introducción para la conferencia de la próxima semana y nuevamente un placer verlo, doctor Restrepo. Gracias, doctora Gaitán, muy interesante. Y va a ser, ahí le voy a
Luis Alfonso generando presión, doctora. Y yo le voy a generar otra presión porque en 8 días tenemos nuestro módulo de maestría y le voy a decir a todos que se conecten porque es justamente ese proceso de formación. Yo ya me sané, yo ya no necesito gente que entre a la maestría. No, eso, el verdadero propósito, ahora el que quiere entrar a la maestría, pues le hacemos el proceso de admisión, pero y hay varias alternativas ya en las universidades. Pero sí, lo que le falta a Colombia es un proceso de transformación de las prácticas pedagógicas y las diferentes estrategias, lo que nos va a decir la doctora Gaitán dentro de 8 días, conlleva a una reflexión sobre eso, ¿sí? De evaluar, y fue también parte de mi discurso, evaluar si esa postura de poder, tenemos que analizar quién es el que se merece respeto. Si el único que merece respeto en esta sala es el gran profesor doctor Rosendo Castellanos, el gran profesor doctor Hermes Jaime, pues claro que ellos ya tienen nuestro respeto eterno. Eso es de lógica. Pero cuando uno piensa que uno es el único depositario de respeto y que un estudiante no merece respeto bajo una postura como disfrazada, es cuando uno le dice, a ver, ¿y usted qué? A ver, ¿qué? ¿De dónde saca eso, hermano? ¿Sí? Y simplemente está perpetuando unas posturas de poder. Entonces, tiene que ver con lo que la profesora Gaitán nos va a mostrar en 8 días. Y es cuando usted empieza a ejercer, también lo dije, un control emocional sobre su sesión. Cuando usted como profesor tiene un control emocional de lo que está pasando en la clase, es cuando usted empieza a resolver conflictos y empieza a mirar cuál es la estrategia para resolver eso. Entonces, de acuerdo, Luis Alfonso. Y Jorge, Una reflexión más es desde la homología que estabas comentando, Jorge, Sí, y que los profesores en medicina en general, por aquello de estar corriendo por todas las actividades asistenciales, no tenemos esa reflexión en torno a lo que nos hemos propuesto antes de la actividad académica, es decir, ya sea de sesión docente, ya sea de una correlación clínica, de la ronda clínica. Entonces, tener ese tiempo para organizar lo que queremos enseñar no es tan sencillo. claro. ¿Cuál es tu propuesta para tratar de, en medio de ese poco tiempo que tenemos los médicos, poder hacer ese tipo de actividades? Sí, eso es el tema que ha sido parte de estos objetivos. Yo lo hablé coloquialmente, pero Víctor, mire, cuando usted llega al González Valencia, mano, usted es un gran endocrinólogo pediatra, ¿sí? Usted en el González Valencia uy, no, ese man, uy, ese doctor Mendoza, no, ese man, mucho saber, y es el que va a ayudar a mi recién nacido, ¿sí? Es un problema de identidad profesoral. Y lo repito desde lo coloquial, por ahí vi en el chat que les causó risa, pero es así. Usted en el González Valencia, bueno, creo que ya uno no puede decir González Valencia, ¿no? ¿Cómo es? El Universitario de Santander, perdón. Entonces, cuando usted llega al Universitario de Santander, es como que usted disociara y usted tuviera 2 personalidades, ¿sí? Pareciera que si nunca tuvo identidad profesoral, ni en la facultad, ni en el Universitario de Santander, ¿usted qué hace dando clase, mano? Usted se tiene que retirar de esa joda, ¿sí? Entonces, lo que se fomentó desde los tiempos de Ronald Harden, cuando empieza este movimiento allá en Dundee, es que usted genera una identidad de verdadero profesor. Si usted se siente pobresor, está perdido en esta vaina. Entonces, esto es profundo, yo no solo estoy pataneando. Es ahí cuando el proceso de selección de profesores en la UIS no es solo ver, ay, es que a mí me gusta ay, es que a mí me gusta enseñar. Pues sí, pero es que usted también cuando está seleccionando a sus profesores está mirando
cómo es el proceso de autorregular y cómo se proyecta eso, de cómo lo va a hacer en los estudiantes. Usted está viendo cómo, yo me acuerdo en toda la selección de profesores que dictaban una clase. A mí me tocó estar en varias selecciones, dentro del proceso era dictar una clase y los estudiantes opinábamos. Entonces, desde el proceso de selección, que estoy hablando ya algo serio y no quiero polemizar, usted está mirando es quién entra a la UIS, quién entra a ser profesor de la UIS, pero no es que nadie quiere ser profesor. ¿Por qué? Porque usted lo dijo, Álvaro Niño lo planteó. Bueno, cuando, no quiero polemizar, pero cuando usted sufre de exceso de ingresos con el sueldo que le pagan allá, cuando el director del Universitario de Santander, por eso Álvaro lo planteó, no tiene ni idea de lo que significa ser profesor. Yo por ahí tengo una charla de climas de aprendizaje y seguridad del paciente, ¿sí? Y usted le demuestra al director del González Valencia, le dice, oiga, mano, es que tener residentes aquí es un verdadero plus. Y todavía a estas alturas que gastan agua, pues claro que gastan agua. Sí, cuando usted cambia esa perspectiva, y todo tiene que ver con la identidad profesoral que usted creó. Si usted nunca creó una identidad profesoral, está perdido, Víctor. Nunca va a solucionar el problema. Y lo que hemos visto desde unos debates y desde unos análisis ya profundos, que lo que falta en las profesiones de la salud, no sé si hay enfermeras o bacteriólogas o fisioterapeutas en la sala, es crear una identidad profesoral. Es cuando usted empieza a hablarles, cuando usted quiere crear una identidad como médico, pues usted empieza con un ciclo. Les habla de anatomía, les habla de cómo es la práctica de un médico, trae a María Teresa Costa que nos hable cómo fue su trayectoria académica, y usted empieza a trabajar desde varios aspectos, porque lo que usted está haciendo es creando una identidad profesoral, una identidad profesional. Yo ya me olvidé. De verdad, pedagógica y no saben nada. No, yo ya me olvidé de ese discurso. Mi discurso ahorita va en reflexionar sobre las identidades profesorales. Y si usted, 40 años después, dice, nunca he creado una identidad profesoral, todavía está a tiempo de irse de la Escuela de Medicina de la UIS, o de la del Quindío, o de la Militar, o de la Sabana, ¿sí? Porque uno no se puede dar el lujo de tener profesores que no se enganchan a las actividades profesorales. Por eso repito, con Víctor estábamos asustadísimos de que la vaina saliera mal. Imagínense, ¿qué le íbamos a decir al decano de la UIS a la doctora? Cuando diga, oiga, ¿sabe qué, doctora? Hicimos un estudio serio, un estudio con un instrumento serio, con un instrumento poderoso. ¿Y sabe qué, doctora Vera? Los profesores de la UIS no están enganchados, no quieren. Sí, uy, por eso. Entonces, vuelva a la base. Busque identidades profesorales en sus profesores. Y para Gracias. terminar de redondear la propaganda, Jorge, te cuento que en una sesión posterior vamos a tener a la doctora Olga Francisca Salazar, también egresada nuestra, pediatra, en donde nos va a contar su investigación de doctorado en educación médica también, relacionado con la motivación de los estudiantes. Claro, dígame, Con el imagínense, otro nos componente. encontramos Alba Francisca, María doctorada, la doctora Gaitán doctorada, mucho saber, ¿sí? Entonces, ellas eligieron un camino, ¿sí? Eligieron un camino. Nosotros también elegimos un camino y chévere. Ahora, uno no pretende, yo, el otro día, déjeme contarle una anécdota porque es que me siento feliz de estar aquí, ¿sí? El otro día, una vez yo dije, no, mire, yo a estas alturas lo único que estudiaría formalmente sería psicología educativa, ¿no? Así dije una vez, ¿sí? Porque por lo demás no quiero estudiar ya más. Entonces imagínense que abrieron la especialización de psicología educativa en la Sabana. Entonces la persona que sabía que yo estaba interesado en esos temas me dijo, oiga, ¿se quiere inscribir? Yo le dije, sí, pero tengo cuatro solicitudes a ver si se puede, ¿no? Entonces le dije, y ella no sabía que yo le estaba tomando el pelo, me dijo, sí, claro, profe. Entonces le dije, primero, que no me toque ir. Segundo, que no me pongan tareas. Tercero, que no me hagan exámenes. Y cuarta, que me den el 95% de la matrícula, ¿no? Esto ya se quedó, dijo, imagínense,
¿Usted cómo le va a decir a estos profesores suyos que se vayan a semejante camello? Usted es un sobreviviente. La doctora Gaitán, imagínese, hecho doctorado, y ya fue así. Entonces, uno no puede pretender a estas alturas que todo el mundo se vaya para la maestría y vaya a hacer doctorado en Maastricht. No. Estos espacios, por eso, mire, Luis Alfonso, ¿se acuerda cuando me invitó la primera vez? En pandemia. No joda, y todavía usted sigue dándole la lora. Bueno, nos podemos llamar las madrugadas de la salud, pero ya todo el mundo identifica las mañanas de la salud, Luis Alfonso. Le tocó diversificar y darle cabida, claro, a otros temas y la joda. Pero, mano, estos son los espacios. Y seguro que todo el mundo reflexionó. Aprovechando para hacer la última propaganda de que todo esto queda grabado en la página y se presenta en la página de Facebook de la Ay, SB. no. No, es así, no. Ya me fregó porque yo todo En la nube, fotógrafo. en el universo. No, tranquilo, Jorge, censuramos lo que no sea políticamente correcto. Por favor, por favor. Ok, tenemos todavía 10 minutos y alguno de los asistentes tiene algo para plantear, aprovechar esta clase gratis que el doctor Restrepo nos está ofertando. No, no, doctora Liliana, yo voy gratis, tranquila. No, yo creo que es fin, las cargas cognitivas quedan ahí expuestas. Es una reflexión muy chévere estar acá, de verdad. Me emociona y, y no, lo que se les ofrezca. Seguimos artículos. Ojalá cuando el artículo de Víctor, de verdad, el artículo de Víctor va a impactar fuerte. Sobre todo para no sentirnos tan garras como a veces creemos en nuestra hipercriticidad. Sí, claro, ¿no? Y también hay una tendencia que el pensamiento disruptivo es darnos palo. No, no necesariamente. Entonces, ojalá. Toca que lo revise entonces, Víctor. Muchas gracias a todos los presentes. Bueno, Jorge, doctor Jorge Restrepo, profesores, estudiantes, compañeros, todos estamos en el camino, cada uno cumpliendo una función. Los más jóvenes nos van a relevar más pronto de lo que creemos. Sí, y de lo que tememos. Ahí estamos esperándolos y pues vamos para adelante. Muchas gracias a todos ustedes por su asistencia. Que tengan un feliz resto de viernes y un mejor fin de semana. Hasta luego a todos. Gracias, gracias. Gracias a todos. Jorge. Chao, chao. Muchas gracias.